Hola, ¿qué tal? En esta clase vamos a empezar un curso de preparación para TOEFL y les cuento que inicialmente pensé en hacerlo completamente en inglés, pero luego decidí hacerlo en español porque de acuerdo a mi experiencia y a lo que he visto de pronto en muchos estudiantes que llegan donde mí para una preparación, para que les dé una preparación para TOEFL, y me doy cuenta que no saben inglés. Entonces quiere decir que muchísimas personas, cuando en alguna institución les dicen como requisito que debe presentar el TOEFL o cualquier otro examen internacional, muchas veces ellos creen que una preparación para ese examen es aprender inglés, o sea, es un curso de inglés y no. Entonces, muchas veces las personas, como no saben ni siquiera qué es el examen y como además no saben inglés, entonces no saben qué es lo que tienen que hacer para en realidad estar preparadas para el examen. Entonces, esa es la razón por la que decidí hacer esta preparación en español. Obviamente, pues hay algunas partes pues que están en inglés, o sea, digamos que vamos a tener de las dos, pero básicamente todas las explicaciones que voy a dar las voy a hacer en español. Eh, lo primero que quiero decirles es que cuando una persona necesita tomar un examen como el TOEFL, esa persona debe tener un nivel avanzado de inglés y se darán cuenta en la medida que les voy explicando, digamos, este examen, por qué es que la persona tiene que tener un nivel avanzado de inglés. Primero, por el tiempo que tiene para responder las preguntas, para escuchar, para leer, la comprensión de lectura, y segundo, por el tipo de preguntas y el análisis que debe, la capacidad de análisis que debe tener cada persona. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar vamos a hacer varias clases, pero en esta primera clase voy a explicarles cómo es el examen, porque una preparación para un examen de este tipo lo que implica es que ustedes aprendan a familiarizarse con el examen, con los tipos de preguntas que el examen utiliza, con el tiempo, cuánto tiempo tiene para responder cada pregunta, en qué formato están. Básicamente es eso, que ustedes adquieran como una experiencia en, en, en hacerlo más rápidamente. Yo siempre les doy a mis estudiantes un ejemplo y les digo, ¿usted cuánto tiempo tardaría en contar, no sé, 15 millones o 30 millones de pesos, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo se tardaría? Entonces luego les pido que comparen cuánto tiempo creen que se tardaría una persona en el banco. Cuando usted va al banco a depositar un dinero, ¿cuánto tiempo se tardaría esa persona en contar esos mismos 30 millones de pesos? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los dos saben contar, ¿cierto? Usted sabe contar y la persona del banco. Pero la diferencia es que la persona del banco lo hace todos los días y como es habitual, entonces ya adquiere una habilidad y una agilidad en la que lo hace más rápido, ¿correcto? Eso es lo que usted debe hacer. Debe adquirir esa habilidad en la lectura, en la escritura, en el habla, en la escucha, para poder que se vuelva, digamos, más ágil y esté preparado para tomar el examen. Entonces vamos a empezar con cómo es el examen. Entonces, empezamos siempre con tres preguntas. Eh, ¿Qué es lo que usted sabe del examen? ¿Qué le gustaría saber? ¿Y qué necesita saber? ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es, what do you know about the exam? This is a TOEFL preparation course. Entonces, what do you know about the exam? Usted tiene que partir de saber, de preguntarse o de la premisa de qué sabe usted sobre el examen, qué le gustaría saber, qué no sabe, ¿ok? What do you want to know? Y finalmente, puede que usted quiera saber algo que no sea probablemente tan importante como lo que usted necesita saber. Entonces, what do you need to know about the exam? ¿Ok? Listo, entonces empecemos.
timetable for the actual TOEFL test. Entonces, ¿cuál es la estructura del examen? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Cómo se presentan las secciones? ¿Cuál sección es primero? Entonces, la primera sección es reading, ¿ok? En el reading, usted va a tener que responder entre 3 y 5, va a tener que leer entre 3 y 5 lecturas y va a responder a más o menos de 12 a 14 preguntas por cada lectura, es decir que como mínimo va a responder 39 preguntas. ¿Por qué aquí dice de 3 a 5? 3 to 5 passages in 60 to 100 minutes. Resulta que el examen tiene algunas lecturas que son experimentales, es decir, como unas pruebas piloto que la organización utiliza para mirar para futuros exámenes, para usarlas, para saber si las pueden implementar en futuros exámenes. Pero resulta que, digamos que entonces esa sería, si le tocaría la forma larga, si le tocan 5, o la forma corta si le tocan 3. Pero el punto es que usted nunca va a saber cuáles de las 5, porque usted le van a calificar solamente 3. Entonces hay 2 que no van a ser calificables, pero usted igualmente las debe responder lo mejor que pueda. ¿Por qué? Porque usted nunca va a saber cuáles son las dos lecturas experimentales que ellos tienen, ¿cierto? Listo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo, vamos a suponer que tengo 3 lecturas y tengo 39 preguntas y tengo 60 minutos para responderlas, entonces aproximadamente tengo 1 minuto y medio para responder cada pregunta, pero ahí no estamos contando el tiempo que usted se demora en hacer las lecturas, ¿cierto? Entonces, ese 1 minuto y medio incluye el tiempo que se demora en leer la lectura, incluye el tiempo que se demora en leer las preguntas, en analizarlas, en ir al texto y en tratar de responderlas, ¿ok? Listo. La siguiente sección, más adelante vamos a ver pues les voy a pedir que hagan como un experimento para que empiecen a pensar en cuánto tiempo en realidad se pueden gastar en responder las preguntas de una lectura, una comprensión de lectura. La siguiente sección es la sección de listening. En la sección de listening tienen de 2 a 3, entonces otra vez lo mismo, es decir, ellos tienen algunas preguntas que son experimentales y en algunos exámenes lo hacen en el listening y en otros lo hacen con el reading. Es decir, usted puede estar en un centro tomando el examen con varias personas y la persona que está a su lado probablemente tenga el formato largo del reading y usted tenga el formato largo del listening, ¿cierto? No va a tener los dos formatos largos nunca, solamente uno de los dos, pero siempre va a tener alguno de los dos de las preguntas experimentales que ellos hacen. Entonces, acá es lo mismo, ¿cierto? Entonces, es de 2 a 3 y la razón es porque hay algunos que son experimentales y no los van a utilizar para exámenes posteriores, entonces no se las van a calificar, pero usted no sabe cuáles de ellos son los que no son calificables. Entonces, por esa razón, deben responderlas todas lo mejor que puedan. En la parte de listening, entonces, vamos a suponer que tienen el formato corto, entonces como mínimo van a escuchar 2 conversaciones y después de cada conversación van a escuchar o van a tener que responder 5 o 6 preguntas sobre la conversación. Y luego van a escuchar 4 lectures, o sea, como 4 clases, donde no son conversaciones, sino, digamos, es como una clase y entonces luego van a haber también preguntas sobre ello. Bueno, listo. La siguiente sección es la de speaking, ¿sí? Entonces aquí que hay diferentes cosas, dos diferentes cosas que ustedes tienen que hacer. Tienen 2 independent tasks and 4 integrated tasks.
En las tareas independientes, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente responder una pregunta. Pero obviamente hay que hacerlo con fluidez, hay que pensar rápidamente la respuesta, organizar la respuesta, porque solamente van a tener 15 segundos para tomar notas y organizar su respuesta y luego van a tener 45 segundos para grabar su respuesta y para hacerlo de la mejor manera, fluido, utilizar el vocabulario, que sea coherente, que sea bien organizado. Y luego tienen 4 integrated tasks, 4 integrated tasks. Y como su nombre lo dice, integrated, que se integran. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hacen acá? Usted tiene que leer un párrafo corto y luego debe escuchar un pasaje de alguien hablando sobre el mismo tema. O sea, los dos, tanto la lectura como el listening, son del mismo tema y luego le hacen una pregunta en la que usted debe integrar las dos cosas que escuchó, lo que escuchó y lo que leyó, para luego dar una respuesta a la pregunta que le están haciendo. En total, en esta sección son 20 minutos. Y luego tenemos la parte de writing. En la parte de writing también tenemos one integrated task and one independent task. Entonces, en la parte de integrated task es lo mismo que en la parte de speaking, solo que es escribiendo, es decir, que usted va a tener que escuchar algo y luego va a tener que leer también otro pasaje y debe integrar esas dos cosas, lo que escuchó con lo que leyó, y responder una pregunta, ¿cierto? La pregunta puede que le pida que contraste o que compare o que dé la opinión. Luego, más adelante, vamos a ver, digamos, ejemplos de cada uno de ellos, ¿ok? Y en la parte de Independent Task es una pregunta, le hacen una pregunta y usted debe responder a esa pregunta escribiendo un ensayo que responda a esa pregunta. Ambas tareas requieren que usted escriba en forma de ensayo, ¿okay? Entonces se requiere que usted tenga un nivel de escritura avanzado y que utilice un lenguaje formal. Listo, entonces vamos ahora a empezar con la parte de Reading Testing Points. Es decir, cuáles son los tipos de preguntas que van a aparecer en un examen como el TOEFL, ¿ok? Entonces hay varios. Y antes de que empecemos, vamos primero a hacer como una mirada general y luego vemos cada uno, un ejemplo de cada uno. Entonces, antes de empezar esto, es importante saber con qué frecuencia este tipo de pregunta aparece en el examen. Entonces, ahí lo vamos a ver ya rápidamente. Entonces, hay unos que tienen la palabra average, otros la palabra high y otros very high. ¿Qué quiere decir eso? Average quiere decir que en promedio va a aparecer una o dos veces en cada examen. Recuerden que como mínimo el examen va a tener 39 preguntas. Entonces, average quiere decir que una o dos de esas 39 preguntas son de ese tipo. High quiere decir que de 3 a 4 preguntas entre 39 van a ser de ese tipo. Y very high quiere decir que 5 o más de esas preguntas van a ser de ese tipo de preguntas, van a aparecer entre 39 preguntas. Entonces, empecemos. Tenemos un tipo de pregunta que es true false y este tipo de pregunta aparece una o dos veces en cada examen. Recuerden que luego las vamos a ver una por una para mirar de qué se trata cada una o un ejemplo de cada una. Vocabulary, very high. Entonces miren que las palabras de vocabulario son las preguntas de vocabulario son las que más van a aparecer en los exámenes, más de 5 veces por examen. Terms es average. ¿Cuál es la diferencia entre terms y vocabulary? Este se refiere a vocabulario en general
que una persona debe saber o que está pues en una lectura, en contexto. Y terms se refiere a términos específicos de la lectura, ¿sí? Es terminología terminología de biología o de geografía o del tema específico que se está hablando. Luego tenemos inference, very high. Entonces miren que estos que son muy alto, hay que prestarles mucha atención. ¿Por qué? Porque como aparecen tantas veces y tantas preguntas, entonces quiere decir que esa es una habilidad que debemos desarrollar para poder tener éxito en el examen. Inference significa que yo debo inferir o sacar una conclusión basado en una evidencia lógica que voy a encontrar en el texto. Luego tenemos purpose, que es average, entonces está indagando por cuál es el propósito del autor para definir algo o presentar algo de esta o aquella forma, etc. Paraphrase, entonces como pueden ver high, o sea que 3 o 4 preguntas van a requerir que usted sea capaz de parafrasear. Parafrasear es que en otras palabras usted sea capaz de entender de distinguir cuando en las respuestas se está diciendo lo mismo, pero con otras palabras de lo mismo que está explícito en la lectura. Detail, very high, entonces ya más de 5 o más de 5 preguntas en 39 van a ser del tipo de detail, o sea que son preguntas en las que hace referencia a detalles específicos o información específica sobre la lectura. Cause, average, le preguntan por la causa de algo, de algún proceso, etc. Reference high, o sea, entre 3 y 4 preguntas como mínimo van a ser de reference, que se refiere a saber reconocer los pronombres o las palabras que reemplazan los nombres o las cosas mencionadas antes en una lectura. Es decir, por ejemplo, si en una lectura mencionan un lugar, luego en la siguiente oración ya no van a mencionar el nombre del lugar, sino que van a mencionar un pronombre que lo reemplace. Entonces, hay que practicar mucho con este tipo ya esto es también saber de gramática y saber qué pronombres se refieren a qué están reemplazando en la lectura. Opinion, entonces esta es simplemente pues una pregunta sobre la opinión del autor, por ejemplo. An insert testing point, y miren que aparece, es high, o sea que va a aparecer 3 o 4 veces en un examen de 39 preguntas. An insert testing point se refiere a que hay un tipo de pregunta en el que le van a pedir que inserte una frase en una parte específica del texto. An exception question, este tipo de pregunta, se refiere a, digamos que le dan varias opciones y cuál de esa opción no es, digamos, no es definición de algo. O sea, usted tiene que, normalmente estamos acostumbrados a elegir la opción correcta o la verdadera, la que sí. Casi nunca estamos, digamos, acostumbrados a elegir la que no. Entonces, esto puede muchas veces crear alguna confusión en las personas que toman el examen. Luego tenemos otro tipo de pregunta que es classification. No sale sino 1 o 2 veces por examen, pero vale 4 puntos. Esa es la que más puntos vale. Entonces, como vale 4 puntos, también es una habilidad que también debemos aprender a desarrollar, saber clasificar en categorías. Tenemos a summary, entonces aquí lo que les piden es que sean capaces de hacer un resumen del texto en 2 o 3 ideas y hay que escoger esas ideas, ¿ok? Listo. Entonces, ahora vamos a hacer un experimento. Quiero que
que lean esta lectura. Esta lectura es una de las posibles, de las posibles lecturas que les puede salir a ustedes en el examen. Entonces, lo que quiero que hagan, el experimento que quiero que hagan es que pausen por favor el video, lean la lectura, obviamente no leyéndola ahí de corrido, sino tratando de entender, digamos, de qué se trata bien, ¿sí? Entendiendo la lectura, y quiero que tomen por favor el tiempo. Entonces, pausan, leen, toman el tiempo y luego miran cuánto tiempo se gastaron. Listo, espero que ya que hayan hecho bien el ensayo. No sé cuánto tiempo se gastaron ustedes, pero yo personalmente lo hice y cronometré el tiempo y me gasté 7 minutos. Me gasté 6 minutos 50 segundos. Entonces, 7 minutos para hacer esta lectura. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Miren, si al principio les decía que ustedes van a tener que hacer 3 lecturas, tienen que leer 3 lecturas. Y si en cada lectura ustedes se gastan 7 minutos, pues 7 por 3, 21, se van a gastar 20 minutos de los totales 60 minutos que tienen para todo el examen. Entonces, 20 minutos los van a gastar ya en hacer la lectura. Entonces, ya eso les reduce el tiempo de las preguntas. Yo les había dicho al principio que tienen aproximadamente minuto y medio para cada pregunta, pero ya en este momento, después de haber hecho las 3 lecturas, ya no van a tener minuto y medio, sino 1 minuto aproximadamente para cada pregunta. Es decir, usted no se puede demorar más de 1 minuto en responder cada una de las 39 preguntas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Normalmente recomiendan, lo primero que hay que hacer es que lean. Yo recomiendo otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque, pero es mi opinión, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, pueden hacer el ensayo y mirar mientras se van preparando, digamos, haciendo lecturas, tomando el tiempo, y si se dan cuenta, que se pueden dar cuenta que podría ser mejor. Pero mi recomendación es no leer, sino aplicar, no leer todo el texto, sino aplicar las estrategias de lectura, que más adelante se las voy a dar, aplicar esas estrategias de lectura y entonces empezar a responder las preguntas. Cada que yo tengo que responder una pregunta, voy al texto. Entonces, como tengo que leer, entonces normalmente las preguntas siempre me refieren a un párrafo o algo. Entonces, si yo tengo y aplico unas buenas estrategias de lectura, probablemente voy a ser capaz de responder las preguntas sin necesidad de leer todo el texto. Lo que esto ayuda, en mi opinión, es que estoy ahorrando 20 minutos de tiempo que me pueden servir para analizar mejor las preguntas. De pronto habrá momentos en los que ya tengo que leer toda la lectura, pero entonces eso lo hago al final, ¿cierto? No lo hago al comienzo. Entonces, al haber ido tantas veces a las preguntas y a la lectura, a las preguntas y a la lectura, a las preguntas, a la lectura, eso me da un poco más de información, es decir, más acercamiento con la lectura, y entonces, pues si en caso de que la tenga que leer completa, pues me voy a demorar menos, ¿cierto? Pero vuelvo y les repito, cada uno ensaya y mira cómo le parece mejor. Listo. Entonces, ahora vamos a ver, con base en esta lectura que ustedes ya hicieron, vamos a ver todos los tipos de preguntas que les puede aparecer en el examen. Entonces vamos a verlos uno por uno. Entonces empecemos. El primero es, como les decía, a true-false point. Entonces, a true-false point asks you to identify the true statement. Es decir, aquí tienen un ejemplo. Entonces, primera pregunta. According to paragraph 1, which of the following is true about autotrophs? Entonces, aquí es identificar lo que es verdadero sobre algo, ¿cierto? Entonces ya ustedes leen, pues es una pregunta muy normal. Listo. A vocabulary point asks you to choose a general synonym. Entonces aquí podemos ver
que la palabra está subrayada, entonces en el texto la van a encontrar subrayada y ustedes lo que deben hacer es encontrar un sinónimo. Muchas veces ni siquiera tengo que leer una lectura para saber qué significa o cuál sería un sinónimo de algunas palabras, porque si yo tengo un vocabulario amplio, entonces este tipo de preguntas no me va a demorar un minuto respondiéndolas, sino, no sé, 10 segundos máximo o 15 segundos, porque yo miro la palabra, miro las opciones y voy al texto, aplico la estrategia de Vocabulary in Contest y entonces ahí puedo sacar la respuesta para esa pregunta, ¿sí? Listo, la siguiente es, a turns point asks you to explain a word that is specific to the reading passage. A diferencia de la anterior, que era de vocabulario, esta sí no la puedo, no, podría tener de pronto un background, una idea de qué podría ser, pero como es un término específico de la lectura, entonces sí hay que ir al texto para poderlo responder. Es decir, no tengo, o sea, no debo arriesgar la, la opción simplemente de responder sin saber, ¿ok? Pero tampoco va a tomar pues mucho tiempo y para responder un tipo de esta pregunta, un tipo de pregunta como este, no necesito leer todo el texto. La siguiente es an inference question. Entonces, an inference point asks you to draw a conclusion based on information on the passage. Como les decía ahora, en este tipo de pregunta, usted debe sacar una conclusión. Debe sacar una conclusión, pero ¿basado en qué? En una evidencia que el texto le va a dar. Entonces la pregunta, un ejemplo de pregunta es, it may be concluded that human beings are omnivores because, etcétera, etcétera. Ustedes pueden hacer también el ejercicio, pueden hacer el ejercicio de las preguntas y ahí tienen las respuestas. El siguiente punto es a purpose. A purpose point. A purpose point asks you to understand why the author organizes a passage or explains a concept in a specific way. Entonces, recuerden, a purpose es cuál es el propósito del autor. Entonces, la pregunta siempre va a mencionarlo. Why does the author mention? ¿Por qué el autor menciona? Entonces, why does the author mention krill in paragraph 4? El siguiente tipo de pregunta es paraphrase. A paraphrase point asks you to choose the best restatement. Entonces recuerden que es parafrasear. Parafrasear es poner en mis propias palabras o poner en otras palabras algo que leí o algo que alguien dijo. Entonces, aquí la pregunta es, which of the sentences below best expresses the information in the highlighted statement in the passage? The other choices change the meaning or leave out important information. En el texto van a encontrar, como lo vieron ahora, una parte que va a estar resaltada y entonces esa es la que ustedes deben parafrasear, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor, la opción que mejor define o cambia por la que puedo cambiar esa frase o esa expresión señalada en el texto? A detailed point asks you to answer a question about a specific point in the passage. Este es simplemente de los detalles, es decir, de información específica en el texto, como números, lugares, fechas, etc. Entonces la pregunta, un ejemplo de la pregunta sería, according to paragraph 7, how much land is used to grow crops for animal feed? Bueno, la siguiente es a cause point asks you to explain why something in the passage occurred. Entonces, es simplemente, están preguntando por una causa. O sea, hasta el momento todas las que hemos visto, todas las preguntas que hemos visto, le piden solamente seleccionar una de las opciones. Y digamos que relativamente pues son
son sencillas o podemos estar acostumbrados cuando hemos hecho comprensiones de lectura en los cursos de inglés que hayan tomado o en la universidad, etcétera. Generalmente es lo mismo. Entonces la pregunta aquí es, according to paragraph 7, food webs are inefficient because, entonces, como lo pueden ver, están preguntando por la causa de un proceso o de algo. A reference point asks you to identify a word or phrase in the passage that refers to a pronoun. Entonces, como les decía ahorita, es muy importante que ustedes aprendan y que sepan los pronombres, a quién se refieren y cómo usarlos, en qué tipo de oraciones se encuentran, a quién se refieren. Porque este es un tipo de pregunta que va a aparecer con mucha frecuencia en el texto. Y si yo no sé a quién se refiere, pues entonces no tengo una buena comprensión de lectura. El siguiente tipo de pregunta es an opinion point asks you to recognize the author. Perdón aquí por se me fue la N. Es an opinion point asks you to recognize the author's point of view. Entonces aquí la pregunta es ¿qué piensa el autor? ¿Cuál es la opinión del autor? Entonces la pregunta sería, which of the following statements most accurately reflects the author's opinion about food issues? Bueno, en el siguiente punto, an insert point asks you to locate a place in the passage to insert a sentence. Este puede ser una de las no muy comunes digamos que no estamos muy acostumbrados a hacerlo. Y entonces aquí lo que nos piden es que en el texto van a encontrar, digamos, varias letras A, B, C, D, y usted debe escoger en cuál de esos puntos insertar esta idea, ¿cierto? Entonces dice, look at the four squares that show where the following sentence could be inserted in the passage. Entonces hay que insertarla donde mejor corresponda. Bueno, el siguiente, an exception point asks you to select a statement that includes information not mentioned in the passage. Entonces, casi siempre, miren que todas las preguntas nos piden para responder por lo que sí. ¿Cuál de las siguientes? Sí. Entonces, casi siempre estamos acostumbrados a responder a algo que sí aparece en el texto y aquí nos están pidiendo lo contrario, es decir, que todas las demás opciones las vamos a encontrar en el texto, pero hay una que no. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces miramos la primera letra y como lo vimos en el texto, automáticamente contestamos eso porque pensamos que esa es. Hay que leer muy bien porque tenemos acá la palabra except o not. Dice, according to the passage, all of the following characteristics describe producers except, o sea, cuál de estas no los describe, ¿correcto? O también podría aparecer la palabra not, pero nos están preguntando por algo que no se da en un proceso, etc. Listo, el siguiente, a classification point asks you to match phrases with the category to which they refer. Recuerden que les enfaticé al principio que este tipo de pregunta no aparece sino una o dos veces por cada 39 preguntas, pero vale 4 puntos. Entonces, como vale 4 puntos, hay que prestarle atención. Y fuera de eso, y aquí tienen, miren acá, aquí dice que vale 4 puntos. Y fuera de eso, 2 de las que hay aquí no se deben usar, es decir, que no van a ser una respuesta correcta. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente muchas veces lo que hacemos es que empezamos a hacer como el matching y uno siempre deja de último algo de lo que no está seguro, porque entonces listo, ya las 2 últimas que me quedaron, entonces deben ser estas. Aquí debe estar muy seguro porque hay 2 que no va a usar. Entonces, el tipo de pregunta sería así, directions.
Complete the table by matching the phrases on the left with the headings on the right. Select the appropriate answer choices and drag them to the type of organism to which they relate. Entonces miren que acá está explícito. Two of the answer choices will not be used. O sea que ustedes no pueden usar dos de ellas. Entonces quiere decir que tienen 2, 4, 5, 6, 7, pero acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, y también entonces acá les aclaran que esta pregunta vale 4 puntos. Esto es lo para tener en cuenta. Two phrases will not be used. ¿Ok? Bueno, y la última es a summary point asks you to complete a summary of the passage. Entonces acá se requiere que ustedes tengan academic skills, que tengan algunas habilidades académicas para hacer este tipo de cosas. Y en esta vale 2 puntos, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el tipo de pregunta? Dice, directions. An introduction for a short summary of the passage appears below. Complete the summary by selecting the 3 answer choices that mention the most important points in the passage. Some sentences do not belong in the summary because they express ideas that are not included in the passage or are minor points from the passage. This question is worth 2 points. Y aquí nuevamente tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y solamente deben escoger 3. Entonces, digamos que para este tipo de pregunta, sí probablemente sea necesario de pronto, digamos, como leer leer todo el texto, pero pues yo creo que ya después de uno leer todas las preguntas, ir al texto tantas veces, pues muchas veces uno ya, digamos, sabe cuáles son los puntos importantes. Además, también para saber cuáles son los puntos más importantes de cada lectura, hay también estrategias de lectura que nos ayudan a hacer eso y hacerlo de una manera más rápida. Finalmente, en un examen como estos, lo que ustedes tienen que hacer es tratar de ahorrar el mayor tiempo posible y volverse ágiles en responder las preguntas, en identificar todas las cosas. Bueno, eso es todo por hoy. Yo en la próxima clase entonces les estaré hablando de las estrategias de lectura que ustedes pueden aplicar, tanto para el examen como para leer rápido, para identificar cosas. Entonces, nos veremos entonces en la próxima clase. Muchas gracias.